Bien, chicos, muy buenos días. Buenos días con todos aquellos que ya se encuentran presentes en sala. ¿Me escuchan, por favor? Chicos, Sí, buenos profesor. días. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días. Bien, vamos a dar inicio a esta séptima semana y para comentarles en todo caso qué es lo que vamos o sobre qué gira la plática de hoy día, ¿no? Si bien es cierto, desde la semana 5 ya venimos trabajando con polinomios, ¿no? Cuando empezamos a definir qué cosa era un polinomio, inclusive en aquella oportunidad hablamos, por ejemplo, de los tipos o de la clasificación de los polinomios. También se habló de grado absoluto, grado relativo, todo ello, pero les había adelantado en esa semana, la semana 5, que esto da para muchísimo más en realidad, ¿no? Inclusive cuando uno empieza a hablar de las operaciones que se pueden establecer con los polinomios, ahí hay que detenernos un poquito y hacer un alto para poder analizar un poquito esta operación llamada la división de polinomios. Porque la suma, la diferencia, la multiplicación, que eso se puede manejar. Pero en la división sí hay que hacer, digamos, un paréntesis y precisamente sobre ese tema vamos a hablar en esta sesión número 7, ¿no? La división de polinomios, ¿no? No es tan fácil, no es tan elemental como una suma de polinomios, donde yo agrupo términos semejantes, los agrupo todos los que tienen x cuadrado, los sumo o los resto según lo que se pida, ¿no? O la multiplicación, que también es multiplicar todos contra todos y al final agrupar. Digamos que esas son operaciones un poco más llevaderas, por llamarlo así. Pero en la división sí hay que tener cuidado, hay observaciones inclusive que manejar ahí. Entonces, el día de hoy, en esta sesión número 7, hablaremos precisamente de la división de polinomios y dentro de ello, como un primer punto, hablaremos del algoritmo de la división, que eso seguramente ustedes lo conocen desde el colegio, ¿no? Y en el curso de aritmética seguramente no, de manera casi lógica lo han visto ustedes, ¿no? ¿Quién no sabe, por ejemplo, que en toda división siempre se cumple que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo? Cuando yo digo 8 entre 3, eso es 2 y resto 2, ¿no? Entonces, 2 por 3, 6, más el residuo que es 2, ahí me da el dividendo. Esa es una forma de comprobar, digamos, que nuestra división está bien hecha. En nuestro curso de álgebra no es la excepción, pues obviamente, ¿no? Ahí también se cumple. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia? Es que nosotros vamos a trabajar con polinomios. Nuestro dividendo, nuestro divisor, el cociente y el resto van a ser polinomios. En el curso de álgebra eran números, pues, ¿no? Quiero dividir 13 entre 5, ya lo divido, pues son números en realidad, ¿no? Pero se cumple el llamado algoritmo de la división. Eso lo vamos a ver como un primer punto, seguido de algunas observaciones que hay que tener en cuenta ahí, ¿no? Algo así como en aritmética, cuando uno quiere dividir, pues el dividendo tiene que ser mayor que el divisor, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos que en cuenta que son polinomios, entonces hablaremos de grados, sacaremos provecho de los grados, tanto del dividendo como del divisor. Y para dividir polinomios existen varios métodos, pero nosotros nos vamos a situar en dos métodos, el método de Ruffini y el método de Horner. Cabe precisar también que independientemente del método que nosotros utilicemos, siempre hay que tomar en cuenta esta recomendación, que los polinomios, tanto el dividendo como el divisor, tienen que estar completos y ordenados. Completos en el sentido de que no le falte ningún término. Y ahí entra a tallar un poquito esta lógica. Profesor, ¿y qué pasa si es que le faltara algún término? Inmediatamente lo completamos con 0. Pero lo completamos, ¿no? Para que el polinomio esté completo. Si le está faltando el x al cuadrado, 0x al cuadrado. Si le está faltando el x a la cuarta, 0x a la cuarta. Entonces, esa es una primera medida que hay que tomar en cuenta cuando nosotros vamos a dividir polinomios. Tanto el dividendo como el divisor tienen que ser polinomios completos. Y por lo general tienen que ser ordenados en forma decreciente.
Por lo general, digo esto porque a veces se emplea el método de Jordan invertido y ahí, pues como su nombre lo dice, está invertido todo, ¿no? Pero por lo general se completa y se ordena en forma decreciente, vale decir grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. ¿Ya? Si faltara algún término, inmediatamente lo completo con 0. Entonces, esa es una recomendación que hay que tomarla en cuenta independientemente del método que emplees, sea Ruffini, sea Horner o cualquier otro método. Tanto Ruffini como Horner, ya lo van a ver ustedes al momento que expliquemos la teoría, estoy tratando de dar los preliminares, todavía no estoy compartiendo nada. Tanto Ruffini como Horner trabajan con coeficientes del dividendo y del divisor. Tanto Horner como Ruffini son métodos que trabajan fundamentalmente con coeficientes. Luego veremos el teorema del resto. Este teorema, como su nombre lo dice, pues me permite hallar el resto de una división, ¿no? Pero vamos a ver ya en el momento que expliquemos qué condiciones debe tener para aplicar este teorema. No siempre voy a aplicar. Y claro, pues esto tiene que ver o está asociado básicamente con el resto, pues si me piden el cociente, no me conviene trabajar con el teorema porque el teorema no menciona para nada el cociente, ¿no? Simplemente es el resto. Si me están pidiendo algo con el resto, entonces voy pensando por ahí, siempre y cuando reúna pues los requisitos, las condiciones para poder aplicar este teorema. Pues bien, por ahí habrán algunos teoremas adicionales y voy ahora sí a compartir pantalla para empezar la parte teórica, ¿ya? Chicos, vamos a ver acá un ratito, por favor. Un momento. Ahí está, vamos a ver acá. Voy a minimizar esto, poner en modo presentación y ahí está. Este es el contenido, es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Hablaremos, el título es División de Polinomios. Dentro de ello hablaremos del algoritmo, los métodos, el teorema del resto y algunas otras observaciones o teoremas por ahí que aparecerán. Entonces empezamos. Partamos por definir qué cosa es la división de polinomios. Claro, como dice, profesor, ¿y qué pasa con la adición, la multiplicación, la diferencia? Eso ya se entiende que es un tema bastante sencillo, ¿no? El caso concreto, por ejemplo, acá, si las cosas no están claras, vamos a suponer que acá tenemos un polinomio p de x, por ejemplo, y acá es 5x al cubo, menos, los coeficientes pueden ser reales, ¿no es cierto? Menos 10x a la cuarta, por ejemplo. No está ordenado, o si no, vamos a ponerlo ordenado por acá mejor. X al cuadrado más 3x menos 7, por ejemplo. Este es el polinomio p de x. Un polinomio de una sola variable nada más, ¿no? Bueno, no hay problema, puede tener varias variables. Otro polinomio, q de x. Otro polinomio sería pues 4x al cuadrado menos 2x más 5. Y vamos a suponer que nosotros queremos sumar estos dos polinomios. Polinomios que están dados en la misma variable. Nótese ahí, tanto p como q son polinomios en la misma variable. Esto es bastante sencillo en realidad, ¿no? Porque es agrupar los términos y sumarlos convenientemente. Por ejemplo, sumamos 5x al cubo con el mismo término, pero me doy cuenta que en q no hay x al cubo, entonces me queda simplemente 5x al cubo, ¿no? 5x al cubo. Luego sumamos los términos cuadráticos, tanto de p como de q. Sería pues menos 10x cuadrado más 4x cuadrado. Bueno, este 2 está acá afectando al x, no al 10. Un ratito. Ahí está. Menos 10 más 4 sería pues menos 6, ¿no? Menos 6x al cuadrado. Luego los términos lineales sería 3x menos 2x. Al sumar esto te queda más x. Y finalmente los independientes, menos 7 más 5, esto sería menos 2. Ahí está.
la suma de P y Q, ¿no? Eso es bastante sencillo, como repito, ¿no? Lo mismo si quisiera la diferencia, si quiera multiplicar, multiplico todos contra todos, agrupo los términos semejantes y hago las operaciones. Pero de las operaciones que se pueden establecer con polinomios, aquella que amerita, digamos, detenernos un poquito para analizarla es la división de polinomios. ¿Y cómo se define? Bueno, la división es la operación, dice, cuya finalidad es obtener los polinomios llamados cociente y resto, dados otros dos polinomios cuyos nombres son dividendo y divisor. El esquema es el siguiente, que nosotros conocemos, ¿no? En esta división, lo que nosotros tenemos como dato es el dividendo y el divisor. Eso nos tiene que dar, dividendo y divisor. Y lo que nosotros vamos a encontrar, producto de la división, es tanto el cociente como el resto. Estos dos polinomios tenemos que encontrar nosotros como parte precisamente del proceso que vamos a desarrollar. ¿Ya? Ok. ¿Está claro, chicos? Sí, profesor. Algoritmo de la división. Veamos acá. Algoritmo de la división. Dado los polinomios d de x mayúscula y d minúscula, ¿no? Con d de x diferente. Es un polinomio no nulo. Y además, el grado del dividendo es mayor o igual que el grado del divisor. Es lo que le decía, ¿no? En esta división, para que tenga sentido, el grado del dividendo tiene que ser mayor o, en todo caso, igual al grado del divisor. Entonces, dice el algoritmo de la división, garantiza la existencia de polinomios únicos, en este caso Q de X y R de X, tales que se cumple esto, ¿no? El algoritmo de la división garantiza la existencia del cociente y del resto, de tal fortuna que se cumple que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Entonces, en toda división, siempre va a ser posible encontrar un cociente y un residuo. Eso lo dice el algoritmo de la división. Ahora, el R de X puede ser 0. En ese caso se dice que es una división exacta. Pues hay dos tipos de división que ya la conocemos desde la primaria, ¿no? División exacta y división inexacta. Si el R de X fuera 0, estaríamos frente a una división exacta. Y si R de X fuera diferente de 0, será pues una división inexacta. No hay más tipo de divisiones, ¿no? Además, el grado del resto tiene que ser menor que el grado del divisor. El grado del resto tiene que ser menor que el grado del divisor. Bien, tenemos un ejemplo acá. Dice, en esta división, acá tenemos x al cubo menos 7 entre x menos 1. Ahí tenemos el dividendo y tenemos el divisor. El dividendo es un polinomio de grado 3, es x al cubo menos 7, y el divisor es x menos 1. Dice, existen únicos polinomios, que en este caso va a ser el q de x, que sería nuestro cociente, y el r de x, que viene a ser el resto. Tales que se cumple esto, pues. Se logra ver, ¿no? Si yo efectúo operaciones por acá, esto de acá es el dividendo, esto de acá es el dividendo, x al cubo menos 7 es nuestro dividendo, el de x mayúscula, resulta que es igual a x menos 1, que es el divisor, el d minúscula, multiplicado por el cociente, acá está x cuadrado más x más 1, este es el cociente, y finalmente más el residuo, que el menos 6 en este caso viene a ser el residuo, el r de x. Y es ahí como se cumple precisamente el algoritmo de la división. Dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo. Obviamente que si nosotros multiplicamos estos dos paréntesis, este paréntesis por este de acá, y le sumo menos 6, tenemos pues x al cubo menos 7, lo cual se cumple el algoritmo de la división. Y eso es cierto, en toda división debe cumplirse esto, ¿eh? ¿Qué observaciones tenemos acá para tener en cuenta?
el grado del cociente no es otra cosa que la diferencia entre el grado del dividendo y el grado del divisor. Entonces, el grado del cociente, yo ya sé a priori, si me dan un polinomio de grado 7, por ejemplo, si acá me dan un polinomio de grado 7, bueno, más una cierta cantidad de términos, ¿no? Y lo divido entre un polinomio de grado 5. Entonces, yo ya sé a priori que el cociente de qué grado tiene que ser. Dos. 2, pues, ¿no es cierto? Acá de la observación te está diciendo que el grado del cociente es la diferencia entre el grado del dividendo y el grado del divisor. Esto lo pasas a restar acá. Entonces, el grado del dividendo es 7. El grado del divisor es 5. Entonces, el grado del cociente tendrá que ser de grado 2. Eso ya lo sabemos de a priori, ¿no? El grado del cociente es 2. Entonces, recuerden eso. Grado del cociente es la diferencia entre el grado del dividendo y el grado del divisor. Si R de X, ya lo mencioné, si R de X fuera 0, se dice que la división es exacta. O que D de X es divisible por D de X minúsculo. Ahora, si R de X fuera diferente de 0, ahí estaríamos frente a una división inexacta. Y en ese escenario se cumple que el grado máximo que podría tomar el resto es el grado del divisor disminuido en 1. ¿No? En el ejemplito que propuse, por ejemplo, un polinomio de grado 7 con un polinomio de grado 5, entonces en esa situación, por ejemplo, el máximo grado que podría tomar el resto sería 4, ¿no? El máximo, puede ser menor, pero el máximo grado que podría tomar el resto sería de grado 4, porque el divisor es de grado 5, ¿no? O sea, estamos acá recordando lo que habíamos propuesto por acá un ratito. Habíamos puesto un polinomio de grado 7, bueno, más términos por acá, y esto lo voy a dividir con un polinomio de grado 5, eso es lo que yo dije. Ya habíamos concluido aquí que nuestro cociente tiene que ser de grado 2. Bueno, y más términos, obviamente, ¿no? Hay más términos por acá. Y lo que hice acá, la observación en su tercera parte, es que el máximo grado que podría tomar el resto tendría que ser en este caso el grado del divisor disminuido en 1. Es decir, el máximo grado que puede tomar el resto es 4. Puede ser menor, puede ser grado 3, puede ser grado 2, grado 1, constante. Pero el máximo grado tiene que ser 4. Bien. Para tomar en cuenta entonces estas observaciones, por favor. Ahora hablemos de los métodos para dividir polinomios. Métodos. ¿Qué métodos vamos a usar? Primer método, el método de Horner. El método de Horner. Como le decía yo en la parte introductoria, cualquier método que tú utilices para dividir polinomios debes tener en cuenta como una recomendación inicial es que los polinomios, es decir, tanto el dividendo como el divisor, tienen que estar completos y ordenados. Completos y ordenados. Si no estuvieran completos, inmediatamente lo completamos con ceros. ¿Verdad? Bien, entonces se aplica, el método de Horner se aplica cuando el divisor es de mayor grado o de grado mayor o igual que 1. En realidad, Horner se aplica para dividir cualquier tipo de polinomios. Claro, con la salvedad de que el grado del dividendo tiene que ser mayor o igual que el grado del divisor. Después, no importa el grado en realidad. Puede ser de cualquier grado, de cualquier grado. Por ejemplo, acá me piden efectuar esta división. Nos damos cuenta que el dividendo es de grado 4 y el divisor es de grado 2. Entonces, como Horner no tiene ninguna restricción, básicamente lo único que está pidiendo Horner es que el grado del dividendo sea mayor o igual que el grado del divisor, como en este caso, ¿no? El dividendo tiene grado 4, el divisor tiene grado 2. E indique el resto y el cociente. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero hay que tratar de ordenar y completar, si es que es necesario, ¿no? Acá está, miren, a la derecha está 12x a la cuarta menos 7x al cubo más 13x al cuadrado más 25x menos 15 grado 4, 3, 2, 1 y 0.
Y el divisor, grado 2, grado 1, grado 0, ahí están. Ambos están completos y ordenados en forma decreciente. Se logra ver, ¿no es cierto? Ya, esa es la primera tarea que tienes que hacer. Tratar de completarlo si es que fuera necesario y ordenarlo en forma decreciente. Luego viene una tablita por acá. Hornet trabaja con este esquema. Colocas dos líneas horizontales y una línea vertical pegada precisamente al margen izquierdo, como se puede ver ahí. ¿Ya? Ese esquema es el que va a trabajar con dos líneas horizontales y una línea vertical un poco tirada para el lado izquierdo. Entonces, en esta parte vas a colocar los coeficientes del dividendo. Es decir, 12. Acá vas a colocar el divisor, pero primero 12, luego menos 7, 13, 25 y menos 15. Ahí están los coeficientes del dividendo. ¿No? Se supone que ya están completos y ordenados el polinomio, ¿no? Por si acaso, es la primera tarea que tiene que hacer. Luego acá en forma vertical, vamos a colocar los coeficientes del divisor, pero de esta manera. Ojo, el primer coeficiente va precisamente en ese vértice. Ahí ve. Ajá, ahí. 4. Y va con su mismo signo. Todos los demás coeficientes lo vas a ir colocando hacia abajo, formando una columna ahí hacia abajo, pero con signo cambiado. Solo el primer coeficiente lo colocas con su mismo signo. Por ejemplo, le sigue menos 5, acá va 5. Ahí está, más 5. Luego le sigue 9, por acá iría menos 9. Menos 9, ya está. Entonces, en forma horizontal colocamos los coeficientes del dividendo y en forma vertical colocamos los coeficientes del divisor bajo este criterio. El primer coeficiente va con su mismo signo y todos los demás van con signo cambiado. Ahora, el siguiente paso es trazar una línea y esta línea vertical, ¿dónde la voy a trazar? Bueno, tiene que ver con lo siguiente. El grado del divisor. ¿Cuál es el grado del divisor, chicos? ¿Cuál es el grado del divisor? 4, profe. A ver, del divisor. 2, profesor. 2, ¿no es cierto? El del dividendo es 4. Del divisor es 2, ¿no es cierto? Entonces cuentas de derecha a izquierda, mira, ¿dónde vas a trazar esta línea? Contamos, tienes que ver con el grado del divisor, 2. Acá, el grado del divisor es 2, contamos 1, 2. Entonces ahí trazamos la línea, ¿no? Ahí trazamos la línea. Si el grado del divisor fuera 3, contamos de derecha a izquierda. 1, 2, 3 y trazaríamos la línea acá. ¿Ya? Entonces es importante manejar ese criterio para saber dónde trazo esa línea. ¿Y por qué esa línea? Es que la línea va a jugar un rol importante. Me va a separar los coeficientes del cociente y del resto. En este caso, en este problema, contamos de derecha a izquierda y trazamos la línea por acá. 1, 2. Ahí trazo la línea. ¿Ya? Bien. Entonces ya sabes que acá, delante de esta línea, te va a aparecer los coeficientes del cociente. Pasada la línea, te aparecerán los coeficientes del resto. Para eso trazamos esa línea punteada. Y entonces vamos a ver cómo se maneja esto. Miren, todos esos coeficientes que están antes de la línea punteada, mejor dicho, todo esto de acá, todo esto de acá, los que están antes de la línea punteada tienen que trabajarse de la siguiente manera. Antes de bajarlos, divides entre ese círculo. Mira acá, 12, no lo bajes directamente, no, 12, antes de bajarlo divides, 12 entre 4, 3, ahora sí. 12 entre 4, 3. Mira, no lo bajes directamente, sino antes de bajarlo lo divides. 2 entre 4, 3. Ahí está. Y luego vas multiplicando, ¿no? Y caminando a la derecha. 3 por 5, 15. 3 por menos 9, menos 27. Mira, vas multiplicando y caminando a la derecha. Ahora nuevamente sumas. Sumas acá. 15 menos 7, 8. Pero lo divides. 8 entre 4, 2. Ahí está. No sumes.
y escriba directamente la suma, sino divídelo entre ese círculo celeste. 15 menos 7, 8. 8 entre 4, 2. Y multiplicas. Nuevamente, 2 por 5, 10. 2 por menos 9, menos 18. Ahora nuevamente sumas por acá. Sumamos. Te queda 13 más 10, 23. Menos 27 más 23 sería pues menos 4. ¿No es cierto? Menos 4. No lo escribas, sino divídelo. Menos 4 entre 4 es menos 1. Nuevamente, multiplica. Menos 1 por 5 sería menos 5. Menos 1 por menos 9, 9. Y ahí quédate. Cuando ya chocaste con la última columna, ahí queda el proceso. Ya chocaste acá con la última columna. Digamos que acá hay una pared imaginaria, ya chocaste con la pared. Ahora sí, lo que está pasando esa línea punteada, ahí sí sumamos directamente. Ya no dividimos, ¿eh? Ya no dividimos. Ahí sí sumamos 25 menos 8 menos 5. Y acá también menos 15 más 9. Ahí sí sumamos directamente. 25 menos 23, 2. Menos 15 más 9, esto es menos 6. Y entonces, como les había adelantado, los coeficientes del cociente están antes de la línea punteada. Pasando la línea punteada o a la derecha están los coeficientes del resto. Está. Simplemente le enchapo las variables, le enchapamos las variables. Por ejemplo, el cociente sería 3x al cuadrado más 2x menos 1. Ya le enchapamos la variable porque todo el esquema está trabajando nada más que con coeficientes. Y el resto sería 2x menos 6, pues. Ahí está. Así es como trabaja Horner. ¿Alguna pregunta, por favor, chicos? Parece que no hay pregunta, ¿verdad? Bien. El otro método que también vamos a utilizar nosotros es el método de Ruffini. El método de Ruffini, que también es un caso particular de Horner. Ruffini lamentablemente no siempre lo vas a poder aplicar, ¿no? Es un método solo, se aplica cuando el divisor tiene la forma AX más B. Cuando el divisor, por eso es que en el problema anterior no podíamos aplicar Horner, porque el divisor era de grado 2, mira acá. El divisor es de grado 2. Para Ruffini, el divisor tiene que ser la forma AX más B. Así tiene que ser. AX más B, si quiero aplicar Ruffini. El divisor tiene que ser de esa forma. Entonces acá, es un caso particular. Ahí tenemos, ¿no? Después de efectuar esta división, indique el resto y el cociente. Bueno, ahí se presta un poquito el ejemplo para aplicar Ruffini, habida cuenta que el divisor tiene la forma, pues A es 3 y B es menos 1. Miren acá, el divisor es el que determina, ¿no? Este divisor tiene esta forma. AX más B. A es 3 y B vale menos 1. Entonces ordenamos en forma decreciente, tanto el dividendo como el divisor, y ahí tenemos, ¿no? Es la recomendación. Se completa y ordena. Se completa y ordena. 6x al cubo menos 26x cuadrado más 29x más 5. Grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. El divisor de grado 1 y grado 0. Ya está, completo y ordenado. Entonces, este es más sencillo que Horner, ¿no? Este trabaja con este esquema nada más, ¿eh? En primer lugar, el divisor lo igualamos a 0, como puede ver ahí, y despejo la variable x igual a 1/3. Ya está. El divisor lo igual a 0, y luego hacemos el esquema que está por acá. Una línea vertical, una línea horizontal. Y colocamos acá. Vamos colocando en forma horizontal los coeficientes del dividendo. 6, menos 26, 29 y 5. Obviamente, como repito, una vez más, lo primero que tienes que hacer es completar y ordenar. Ordenar y completar.
Si es que fuera necesario. En este caso no fue necesario. Grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Aquí sí, de frente vas a colocar la línea vertical, digamos, en la primera, pasando la primera columna, contando a la derecha. Cuentas acá 1, 1, y ahí inmediatamente traza la línea. Esa línea punteada. ¿Por qué? Porque el divisor es de grado 1, pues. El divisor es de grado. No se escribe, pero se sobreentiende ahí, ¿no? Entonces ahí ya. Siempre, si aplica Ruffini, ya coloca la raya ahí de frente, ¿no? Porque es de grado 1. Entonces tenemos acá lo siguiente. En esta región que está por acá vas a colocar el resultado de haber despejado X. Lo igualas a 0 y despejas X. Ahí está 1/3. El divisor lo igualas a 0 y despejas en este caso la variable. X igual a 1/3. En este caso no era mónico, pues, ¿no? Por lo general siempre es mónico, entonces me queda ahí, pues, precisamente 1. Entonces, ¿qué hacemos acá? 6 baja y vas a multiplicando 6 por 1/3. Ojo, este 6 lo multiplicas por 1/3 y vas y lo escribes acá. 6 por 1/3 te queda 2. Sumas, menos 24. Nuevamente, vas menos 24, lo multiplicas por 1/3 y lo escribes debajo del 29. Sería menos 8. Sumas, 21. Nuevamente, 21 lo multiplicas por acá y lo colocas ahí. 21 entre 3 te queda 7. Sumas y ahí tendríamos el resto. Es el resto. Pero hay que tener cuidado ahí, porque estos coeficientes de acá no son los coeficientes del cociente. Porque nuestro divisor no era mónico. Si fuera mónico, si este señor de acá fuera 1, como por lo general suele ocurrir, estos serían los coeficientes del cociente, si es que fuera 1, pero no es 1, pues es 3, no es mónico. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Para que pueda de alguna manera corroborarse todo esto, dividir esos coeficientes. El resto no cambia, el resto ya está 12 con rectángulo verde ahí. Pero estos de acá tenemos que dividirlo entre 3 para obtener los verdaderos coeficientes del cociente. Lo divide entre 3, mira. ¿Por qué? Porque ese coeficiente no es mónico, pues. Bueno, 6 entre 3, 2. Menos 24 entre 3, menos 8. 21 entre 3, 7. Ahora sí, esos que están con rojito, esos sí son los coeficientes del cociente. Estos son los coeficientes del cociente. Esos no. Esos no, ¿por qué? Porque el divisor no es mónico. Pero yo he visto que no se divide. No se divide cuando es mónico, pues, ¿no? Cuando no es mónico, cuando es mónico, obviamente que no se divide. O en todo caso se divide entre 1, pero queda lo mismo. El tema es cuando no es mónico, como en este caso. El coeficiente principal del divisor es 3, entonces tengo que dividirlo entre 3 para obtener los verdaderos coeficientes del cociente. ¿Alguna pregunta, por favor, chicos? Todo claro, profesor. Muy bien, sigamos avanzando. Bueno, acá está el cociente ya. No te olvides que tanto Ruffini como Horner trabajan solamente con coeficientes. Entonces ya le enchapa las variables ahí. 2x al cuadrado menos 8x más 7 es el cociente y el resto es 12. Luego hablaremos acá del teorema del resto. Teorema del resto, como su nombre lo dice, ¿no? Ayuda bastante el teorema del resto para efectos de problemitas en los cuales esté interesado en hallar el resto o algo que tenga que ver con el resto. Entonces hay que ver, pues todo teorema tiene hipótesis, condiciones, ¿no? Que hay que ver que se cumplan, hay que ver que se cumplan esas hipótesis. Tenemos el resto de dividir el polinomio p de x entre ax más b. Entonces el teorema del resto lo debes aplicar cuando quieres dividir un polinomio, no importa el grado, el dividendo no es el problema, el divisor tienes que darte cuenta, el divisor tiene que tener esta forma, ax más b, o en todo caso una expresión que mediante un cambio de variable, porque algunas se ciñen y se cierran que el divisor tiene que ser de esa forma, si no de esa forma no lo puedo aplicar, y no, porque puedo yo tener algo así, ¿no? Puedo tener acá, por ejemplo, 5x al cuadrado
más 10x, a ver acá, más 4, por ejemplo. Acá un polinomio cualquiera. Un polinomio cualquiera. Vamos a suponer que este esté en la variable z, por ejemplo. Que no esté en x, sino en variable z. Puede ser, y entonces alguien dice, bueno, ahí no puedo aplicar el teorema del resto, por ejemplo, ¿no? 5z cuadrado más 10z más 4, por ejemplo. Entonces acá yo puedo escribir de esta manera, arreglando un poco la situación. Esto lo puedo escribir como en el divisor 5, y acá z cuadrado más, acá sería 2z, ¿no es cierto? 2z más 4. Lo arreglo así. 5 por z cuadrado, 5 por z, ya está. Entonces hacemos un cambio variable. Hacemos un cambio variable. Mira, alguien dice, profesor, pero acá no puedo aplicar el teorema del resto porque esto de acá no tiene esta forma. No tiene esa forma. Y uno descarta rápidamente y dice, ah, no, como no tiene, no puedo aplicar. No. Se puede aplicar en la medida que nosotros hagamos un cambio de variable, quizás, ¿no? Por ejemplo, acá, en lugar de z cuadrado más 2z, le llamo x, por ejemplo. Yo hago un cambio de variable internamente, ¿no? Entonces acá hacemos un cambio de variable. Hacemos que z cuadrado más 2z es igual a en x, por ejemplo. Entonces acá me va a quedar, bueno, el divisor te va a quedar así. 5 z cuadrado más 2z es x más 4. Ya el divisor agarró esta forma, mira, ¿eh? Con ese cambio de variable ya el divisor agarró esta forma. A es 5 y B es 4. Entonces no es una camisa de fuerza realmente que el divisor tenga que ser de esa manera, sino que puede ser otra expresión, pero mediante un cambio de variable yo lo puedo conseguir hacer de esa forma. Sí que se puede, obviamente. Hay que intentar con eso. Entonces el divisor tiene que tener esa forma o una expresión que mediante un cambio de variable llegues ahí. ¿Y cuál es la regla práctica? ¿Cuál es la regla práctica? Acá está, para calcular el resto de dividir ese polinomio. Arriba no importa lo que sea, un polinomio muy grande, de grado muy grande, muy extenso, ¿no? El problema no es el dividiendo. El divisor es el que tienes que darte cuenta. El divisor tiene que agarrar esa forma de ax más b. Entonces, ¿cuál es el paso número 1? El divisor lo igualamos a 0. El divisor lo igualamos a 0. Despejo a la variable, en este caso despejo x igual a menos b sobre a. Una vez que tengo x es igual a menos b sobre a, ese valor de x lo reemplazas arriba. Arriba en el dividendo, donde veas x, vas a reemplazar por menos b sobre a, efectúas tus operaciones y obtienes el resto. Entonces, esa es la forma más rápida. Vamos a ver un ejemplo acá. Miren, determina el resto al dividir este polinomio. Claro, el divisor ya tiene la forma deseada. Mira, no importa lo que tengas arriba, no importa lo que tengas arriba. Arriba en este caso tenemos un polinomio de grado 4, pero puede ser de grado 400, qué sé yo. Para aplicar el teorema del resto tienes que fijarte en el divisor, y el divisor claramente tiene la forma. A es 2 y B es menos 1. Entonces, según la forma práctica que está en el lado izquierdo, hallamos precisamente paso 1. El divisor lo igualamos a 0. Ya está, lo igualo a 0 y despejo. X vale 1 medio. Ahora el paso 2, en el dividendo, donde veas X, reemplázalo por 1 medio, haces tus cuentas y vas a obtener el resto. Ahí está el resto, sería, pues ya, mira, donde vea X, voy a reemplazar por 1 medio. 32 por 1 medio la cuarta, menos 10 por 1 medio, más 9. Ya luego de ahí ya son operaciones que hay que realizar y nos quedaría precisamente 6. El resto de dividir este polinomio 32x a la cuarta menos 10x más 9 sobre 2x menos 1 es 6. Como te repito, el resto, en este caso el teorema del resto, lo puedo aplicar precisamente para hallar el resto o algo que tenga que ver con él, ¿no? Pero si me piden el cociente, de nada me sirve el teorema del resto, que lo que hace es calcular directamente el resto. Bien.
¿Qué más tenemos acá? A ver. El teorema del factor. Bueno, dice lo siguiente. X menos A es un factor del polinomio P de X si y solo si P evaluado en A es 0. Es como decir también si A es una raíz, ¿no? Si A es una raíz, entonces X menos A es un factor del polinomio. Y por lo tanto P de A es 0. Si A es raíz, es porque lo anula el polinomio. Entonces, si A es raíz, el P de A es 0 y además el X menos A se convierte en un factor del polinomio. Siendo así, entonces tenemos la siguiente observación. X menos A es un factor de P de X. Es equivalente a decir que X menos A divide a P de X. O que P de X es divisible por X menos A. Son equivalencias, ¿no? Entonces yo puedo decir, es una raíz de P de X. Bueno, si es una raíz, entonces X menos A es un factor de P de X. O que X menos A divide a P de X. O que P de X es divisible por X menos A. Por ejemplo, si yo tengo este polinomio de acá, a ver acá, un sencillito nada más, X al cuadrado menos 2X. Acá si esto fuera 1 sería 1 más 1. Vamos a ponerle 4 acá, a ver. 1 menos 4 menos 3 más 3. Vamos a ver esto. Un polinomio así, de grado sencillo nada más. Entonces yo puedo decir que 1 es raíz. 1 es raíz de P de X. 1 es raíz de P de X. ¿Por qué decimos eso? Por definición. Pues P evaluado en 1, ¿cuánto me queda? P evaluado en 1, esto es 0. 1 al cuadrado, 1. Menos 4 por 1, menos 4. Más 3 se cumple, ¿no? 3 más 1, 4. Menos 4, 0. Se lo anula. Entonces, 1 es raíz. 1 es raíz de ese polinomio. P de 1 es 0. Y entonces, gracias al teorema del factor, si 1 es raíz, yo puedo afirmar entonces que si 1 es raíz, entonces X menos 1 es un factor de P de X. Esto lo vamos a utilizar nosotros también más adelante. Si 5 es raíz, X menos 5 es un factor. X es menos 1 en este caso es un factor de P de X. Puedo concluir esto. O también de acá puedo concluir que X menos 1 es divisible a P de X. O divide. X menos 1 divide a P de X. O equivalentemente también puedo decir que P de X es divisible por X menos 1. P de X es divisible por X menos 1. Ahí está. Eso es lo que está diciendo precisamente el teorema del factor. Entonces, si yo tengo, si menos 5 es raíz, X más 5 es un factor. Si 10 es raíz, X menos 10 es un factor de P de X. ¿Ya? Acá tenemos una propiedad y dice lo siguiente, mira. Si el polinomio P de X es divisible separadamente por los polinomios X menos A, X menos B y X menos C, entonces P de X es divisible por el producto. Algo así como, por ejemplo, acá, ¿no? Si yo tengo P de X, un polinomio que es divisible, ya sabemos si es divisible es exacta, es divisible por X menos A. Cuando lo divido por X menos A,
Tenemos acá un cociente, un Q sub 1, y el resto es 0, porque es divisible, pues. La división es exacta. Ya. Luego, lo divido por acá también por x menos b, hago otra división por acá, punto y coma, tengo el polinomio p de x, y lo dividimos por x menos b, y también me sale exacta. Lo divido por x menos b, tengo un cociente q sub 2, y el resto es 0. Es divisible por x menos b. Análogamente, tengo p de x, que es divisible por x menos c, también lo divido por acá por x menos c, obviamente que me va a generar un cociente, llamémosle q sub 3, y el resto es 0, es divisible. Ahí estoy diciendo que p de x es divisible separadamente por x menos a, x menos b y x menos c. Esta propiedad me dice entonces que yo puedo concluir en lo siguiente. Gracias a esta propiedad, diríamos entonces que p de x es divisible por el producto. Pues acá tendríamos así. Lo puedo dividir por x menos a multiplicado por x menos b por x menos c. Perdón. Acá tengo un q de x, un nuevo cociente, y el resto es 0. Eso es lo que me está diciendo la propiedad. Si p de x es divisible separadamente por x menos a, por x menos b, por x menos c, como pueden ver ahí los restos son ceros, pues es divisible, entonces dice la propiedad que es divisible por el producto. ¿Está claro eso, por favor, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Otra propiedad, con lo cual terminamos un poco la teoría ya. Dice lo siguiente. Tenemos acá lo siguiente, ¿no? Miren, a veces va a ser necesario esto, ¿eh? Yo tengo una división acá, obviamente que acá tengo, miren, en la propiedad 2, lo que me está dando, este es el dividendo, este es el divisor. Se sabe que en toda división siempre tienen que darme eso, tanto el dividendo como el divisor. Y más bien nosotros nos vamos a encargar de hallar el cociente y el resto. Ya, muy bien. Esto ya lo sabemos. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo multiplico tanto el dividendo como el divisor? Acá, tanto el dividendo como el divisor. Me dan el dividendo, me dan el divisor, yo los multiplico por una misma expresión. Hay que tener en cuenta que el resto también va a quedar multiplicado por esa expresión. El cociente no va a variar. El resto va a quedar multiplicado por esa expresión. ¿No? Efectivamente, es el nuevo resto que está quedando multiplicado. Y eso se puede ver también en aritmética, ¿no? En aritmética también vamos planteando con numeritos a ver cómo funciona esto. Vamos suponiendo que tenemos acá 13 entre 5, por ejemplo. Entonces acá me queda 2 y 3, ¿no? Este es 2, 5 por 2, 10, y este es 3. Miren, ya está. Ahora voy a multiplicar tanto al dividendo y al divisor por un número cualquiera. Vamos a suponer que acá tengamos ya, ojo, acá por 3, ¿cuánto sería? 39, ¿no? 13 por 3, 39. Entonces voy a multiplicar acá 13 por 3. Mejor voy a poner 39. De frente voy a poner 39, un ratito. Voy a multiplicar al dividendo por 3. Entonces sería 39. Y al divisor también lo multiplico por 3. Sería 3 por 5, 15. Entonces vamos a dividir esto. Ojo, este es el resultado de haber el dividendo anterior, lo he multiplicado por 3. El divisor anterior lo he multiplicado por 3. Ya está. Entonces hago la división. Hacemos la división y sería 39 entre 15. No puede ser 3, tendrá que ser 2.
30, ¿no es cierto? Y acá sería, ¿cuánto sería? 9. ¿Y ese 9 de dónde salió? Del residuo anterior multiplicado también por ese número que se ha multiplicado al dividendo y al divisor. Eso es lo que dice la propiedad también en polinomios. Si tú multiplicas al dividendo y al divisor, ten cuidado que el resto también queda multiplicado por esa expresión. Eso mismo que pasa con números, también pasa precisamente en álgebra con polinomios. No, que como le decía, la diferencia de acá que en nuestro curso trabajamos con polinomios, ¿no? Pero la idea está ahí clara. Entonces, eso es lo que hice precisamente esta última propiedad. Si multiplicamos al dividendo y al divisor, el resto también está quedando multiplicado por esa expresión. ¿Sí? Y ahí acaba la teoría. Vamos a la parte práctica, chicos. Vamos a ver acá, no sé si tienen alguna pregunta, por favor. Si no, ya pasamos a la parte práctica, ¿no? Vamos a ver entonces acá. Un ratito. Vamos a ver. Ahí tenemos el ejercicio número 1. Veamos el ejercicio número 1. ¿Qué nos dice, a ver, chicos? Un ratito. Dice la división de P de X, un polinomio de grado 17, miren ahí, por F de X, el divisor es un polinomio de grado 2, genera el siguiente residuo. Bueno, ahí está, el R de X. Indique el valor de, bueno, A menos 3 elevado a la 2022 más B menos 4 elevado a la 2021 más 2021. Entonces, miren ahí lo que tenemos, ¿no? Acá tenemos un polinomio P de X, más o menos dándole la idea gráfica. Tenemos un polinomio P de X, que en este caso es de grado 17. Por acá tenemos el divisor, un polinomio de grado 2. Ojo, este de grado 17. Este de grado 2. Es obvio que acá tendrá un cociente. Y acá tendríamos un residuo. Porque eso es lo que manda toda división. Dado el dividendo y el divisor, se va a obtener dos polinomios únicos llamados cociente y residuo. Bien. Pero ¿qué podemos deducir ahí? A ver, este es un problema básicamente teórico. ¿Qué podemos deducir ahí? Sencillo el problemita, pero teórico a la vez. Nosotros habíamos dicho... ¿El grado del cociente es 15, profesor? Ya, muy bien, claro. Desde ahí puedo concluir eso, a manera que recordamos. Ya, eso está bien, es correcto. Pero en este caso casi no me ayuda. Eso es cierto. Eso es cierto. El grado del cociente es 15. Ya, eso es una verdad irrefutable, correcto. Pero esto casi no me ayuda en la solución del problema, a pesar que es cierto. ¿Qué otra cosa podemos? Entonces, ¿será del residuo? Claro. Cuando es Ajá. máximo es un grado menos. Así es. Esa es la solución. Eso es efectivamente. Esto de acá que acabo de escribir es correcto, ¿eh? Pero no me ayuda en la solución del problema. Ajá, bien. Entonces voy a utilizar esto de acá, más bien, ¿eh? Vamos a observar muy bien esto. El
máximo grado que podría tomar el grado máximo, tiene que ser, como dice su compañero, una unidad menos que el grado del divisor. Entonces, si el grado del divisor es 2, entonces el máximo grado que puede tomar el resto es 1. El máximo grado, esa es teoría, el máximo grado que podría tomar el resto tiene que ser una unidad menos que el grado del divisor. Como el grado del divisor es 2, entonces sería 1. Y por lo tanto, esto de acá, ¿cuánto tendría que ser? 0. 0. Y esto de acá, ¿cuánto tendría que ser? También 0. También 0. También 0. Esto de acá, por teoría, tiene que ser 0. Y este de acá tiene que ser 0. Tiene que desaparecer para que el resto te quede de grado 1 como máximo, ¿no? Puede ser inclusive menos. Puede ser una constante. Pero como máximo, puede ser de grado 1. Entonces, esos dos términos que están encerrados en rectángulo tienen que ser ceros. Sí o sí. Sí o sí. Ya está. Ese es un poco el mensaje de este problemita. Teórico, nada más. Bien, el grado del residuo es menor que el grado del residuo y el grado del residuo tiene que ser menor que 2. Así es, por lo tanto, esto tiene que ser 0. Y A más B menos 7 también tiene que ser 0. El máximo grado del residuo tiene que ser 1, que es una unidad menos que el grado del divisor. Siendo así, obliga a que estos señores de acá, este coeficiente tiene que ser 0. Y este de acá también tiene que ser 0. Lo obliga. Bueno, ahí tengo dos ecuaciones con dos variables. Ahí está un sistema bastante sencillo. A menos B es igual a 1 y A más B es igual a 7. Sumamos miembro a miembro, te queda 2A es igual a 8. Por lo tanto, A vale 4. Y si A vale 4, B tiene que ser igual a 3. Para que se cumpla el sistema de ecuaciones. Habiendo encontrado los valores de A y B, ya reemplazamos en la expresión que nos piden, ¿no? Entonces acá tendríamos A menos 3, sería 4 menos 3, 1 elevado a la 2022. En el segundo sumato, B menos 4, B vale 3, sería 3 menos 4, sería menos 1, pero elevado a la 2021. Y todo eso sumado con 2021. Bueno, lo cierto y real es que acá 1 elevado a cualquier potencia te queda 1. Acá menos 1 elevado a una potencia impar te queda menos 1. Entonces este menos 1 con este 1 se van y te queda finalmente 2021. El problemita tenía ahí, digamos, sus cositas en sentido de saber o manejar esta teoría, ¿no? Que el máximo grado del resto o del residuo tiene que ser, pues, el grado del divisor disminuido en 1. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de pasar al problema 2? Todo claro, profesor. Muy bien. Vamos entonces acá al problema número 2, ratito. La respuesta entonces la encontramos en la alternativa A. El problema número 2 dice: la empresa Lechitec compra diariamente esta cantidad de litro de leche. Bueno, este polinomio de grado 5 es 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sí, de grado 5 me está representando la cantidad total de litro de leche que compra la empresa, los cuales se distribuyen a diversas tiendas de Lima en envases de esta cantidad de litros. En dicho proceso de envase hay un sobrante de 13 litros. Determine la cantidad de envases que reparte diariamente la empresa. Entonces, digamos que por acá está, pues, digamos esto de acá, le voy a llamar un D mayúscula, un polinomio D mayúscula, que estaría por acá. Este es D mayúscula, acá está. Esta es la cantidad total del litro de leche. El D mayúscula está ahí. Ahora eso lo va a distribuir en pequeños envases. Esto lo va a distribuir en pequeños envases. Algo así, ¿no? Por acá.
Algo así. Puntos suspensivos por acá. Son envases de las mismas características. Ya. Estos envases contienen esta cantidad de litros. Estos envases contienen esa cantidad de litros. Cada envase tiene esta cantidad de litros. Voy a llamarle este D minúsculo. D minúsculo le voy a llamar esto de acá, ¿ya? Esta es la cantidad de litros que tiene cada envase. Esto le voy a llamar D minúsculo. Cada envase tiene de X litros. Y entonces acá está sobrando, digamos, una pequeña cantidad de litros de leche. Este es el sobrante. Esto que está por acá es el sobrante. Entonces, ya piensa en una división. Si yo divido D de X, que es la cantidad total de litros de leche, esa es la cantidad total, lo divido entre D minúscula, que es la cantidad de litros que tiene cada envase. Si yo divido eso, me va a salir un cociente. Este cociente, ¿qué estaría representando en el contexto del problema? Este La cociente. cantidad de envases. La cantidad de envases, efectivamente. El Q de X, ojo, por eso se expliqué, ¿no? El D de X es la cantidad total de litros de leche. El D de X es la cantidad de litros que tiene cada envase. El cociente, cuando yo divida, ojo, más allá de lo que quieras aplicar ahí, cualquier método, cuando yo divida, esta es la cantidad de envases, el número de envases, cantidad de envases. Y el resto en este caso, ¿qué estaría representando en el contexto del problema? Lo que faltó para completar un envase. Un envase más. Ajá, claro, el sobrante. ¿Cuánto? En el problema lo hice, ¿no? 13 litros, profe. 13 litros, el resto es 13, pues. El resto es 13. Es lo que está. Me sobró ahí. No llegó para un envase más. Quedó sobrando ahí. Es 13 litros. Entonces voy a tener que dividir ahí. Porque me piden la cantidad de envases. La cantidad de envases es el cociente, pues. Determine la cantidad de envases. La cantidad de envases es el cociente. Cuando yo divida D mayúscula por D minúscula, el cociente me va a representar la cantidad de envases. Sabiendo que el resto es 13. Ya está. Ya tengo claro el problema, entonces vamos a dividir ahora sí. Entonces, ¿qué me sugieren? ¿Podría aplicar Ruffini? Pregunto. No estoy afirmando. ¿O qué me sugieren ustedes? ¿Se podrá aplicar Ruffini o Horner? Profesor, Ruffini Sí. dólar para grado 1, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces ahí vamos. Primero verificamos, como siempre, ¿no? Y más allá del método que tú quieres emplear, primero verifica que tu polinomio esté completo y ordenado. En este caso está, me parece. A ver, grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. En el divisor, grado 2, grado 1, grado 0. Está completito y está ordenado en forma decreciente. Entonces aplicamos Horner. Ahí está. Voy a trabajar con Horner. Bien, entonces ahí Horner y Ruffini trabajan con coeficientes. 8, menos 14, menos 11, 7, menos 6, menos 1. Por acá, ojo, el divisor. El primer coeficiente va igual a, ahí está 2. Y los demás van con signo cambiado, 5 y menos 1. El grado del divisor, 2. Ojo, lo que te dije, ¿no? Grado del divisor. Vamos a poner acá. Grado del divisor, 2. Por lo tanto, contamos de derecha a izquierda. 1, 2. Ahí trazo mi línea. Cuento de derecha a izquierda. 1, 2. Ahí está. Trazo mi línea, que esa línea va a separar el cociente y el resto.
No te olvides que todos esos coeficientes que están delante de la línea, todos estos de acá, todos estos que van a aparecer acá, antes de la línea, antes de bajarlos tienes que dividir entre ese número 2 que está en el vértice superior izquierdo. Así. 8, no lo bajo directo, sino 8 entre 2, 4. Y multiplicas y vas caminando a la derecha. 4 por 5, 20. 4 por menos 1, menos 4. Sumamos. Sumamos, pero no escribimos todo de frente. 20 menos 14, 6. Lo divido. 6 entre 2, 3. Multiplicas. 3 por 5, 15. 3 por menos 1, menos 3. Sumamos nuevamente, ahí te quedaría 0. 0 entre 2, 0. 0 por 5, 0. 0 por menos 1, 0. Sumamos. 7 menos 3, 4. Entre 2. 4 entre 2, 2. Multiplicas. 2 por 5, 10. 2 por menos 1, menos 2. Choqué con la pared y ahí me detengo. Choqué con la última columna y ahí me detengo. Ahora sí, pasada esa línea punteada, suma directamente. 10 menos 6, 4. Menos 2 menos 1, menos 3. Ya está. Entonces ahí tenemos el cociente y el residuo. ¿No? Hay que enchapar las variables. El residuo es 4x menos 3. Y según el problema, el residuo, ¿cuánto era? En este caso, el número o la cantidad de litro de leche sobrante era 13. Así que lo igualo. ¿No? Lo igualo a 13. Porque ahí está. Si en dicho proceso de envase hay un sobrante, lo que me sobra luego de envasar ahí es de 13 litros, lo igualo al resto, lo igualo a 13 y ahí sale el valor de x. X es igual a 4. 16 entre 4, 4. Pero, como lo habíamos analizado previamente, la cantidad de envases, ¿quién lo determina? El cociente. El cociente, efectivamente. Y nuestro cociente, en este caso, el número de envases está dado por el cociente. Sería 4x al cubo más 3x al cuadrado más 0x más 2. Ahí está el cociente. El cociente me determina el número de envases. Como x ya es conocido, reemplazo acá. Como x vale 4, tenemos entonces 4 por 4 al cubo más 3 por 4 al cuadrado más 2. Haciendo las operaciones por acá nos quedaría precisamente 306. Es decir, la cantidad de envases en este caso es de 306. Preguntas, chicos, por favor. Todo claro, profesor. Vamos entonces al ejercicio número 3, chicos. A ver, vamos a ver por acá. A ver, ¿qué nos dice? Calcule la raíz cúbica de m más n sabiendo que la división que está dada ahí, bueno, se nos da el dividendo y el divisor, no sé si está arreglado, luego lo voy a ver si está ordenadito. Esa división tiene el resto n y la suma de sus coeficientes del cociente es igual a 5. Bueno, ahí está la división. Ahí está la división. Vamos a poner por acá. Bueno, ya está adelantado ahí. Les iba a preguntar, pero bueno. Ruffini, porque el divisor, en este caso, tiene la forma de ax más b. Nótese ahí, ¿no? El dividendo y el divisor están completo y ordenado. Grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. El divisor tiene la forma deseada. Entonces aplico Ruffini porque el divisor tiene la forma de ax más b. Aprovecho entonces este ejercicio precisamente para poder reforzar un poco la idea que se comentó hace algunos minutos en cuanto o en referencia a cómo se aplica Ruffini. Ten en cuenta que el divisor no es mónico. No es mónico. Bueno, entonces, dado que el divisor, este señor de acá, es de la forma ax más b, el divisor es ax más b, entonces aplico Ruffini, pues. Aplicamos Ruffini. ¿Y qué nos dice Ruffini? Bueno, Ruffini nos dice igualamos a 0. Empezamos por igualar a 0 y ahí me queda que x igual a menos 2 tercios. X es igual a menos 2 tercios. Aplico Ruffini, tiene el siguiente esquema. Ojo, por acá, perdón. Vamos a colocar en forma horizontal los coeficientes del dividendo. Así, 3, 17,
M y 18. Ya hemos explicado entonces que en Ruffini, en la última columna, contando acá 1, cuentas 1 y trazas tu línea punteada. En Ruffini siempre es ahí. ¿Por qué? Porque el divisor es de grado 1, pues. El divisor es de grado 1. Pues contamos de derecha y izquierda. 1, ahí trazo mi línea. Ya, y en esta parte de acá colocamos precisamente el valor que se ha obtenido de despejar X en este caso, es decir, menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Ahí tenemos eso. Bien. Empezamos acá. Ahí sí bajamos, 3 baja y multiplicamos, ¿no? 3 por menos 2 tercios te quedaría menos 2. Estás multiplicando y vas copiando acá, ¿eh? 3 por menos 2 tercios y copias acá. Sumamos. 17 menos 2, 15. Nuevamente, 15 multiplicas acá y lo colocas ahí. 15 por menos 2 sería menos 30. Menos 30 entre 3 sería menos 10. Sumamos. M menos 10. Nuevamente, multiplicas y colocas ahí a la derecha. Entonces acá sería M menos 10. Ojo, M menos 10 lo multiplicas por menos 2 tercios y lo colocas acá. Nos quería así, ¿no? Ya multiplicando, nos quería esto. Voy a borrar esto. Me quedaría 20 menos 2m sobre 3. Sumamos. Y eso, según el problema, me dice que es n. Porque ahí dice, ¿no? Sabiendo que la división tiene resto n. Tiene n. Y la suma de sus coeficientes del cociente es igual a 5. Ahora, yo pregunto. Ajá, cuidado. ¿Estos son los coeficientes del cociente? No, No. ¿Qué tendría que hacer? para que eso sea el coeficiente del cociente tiene que ser mónico. En este caso, claro, pero no es mónico. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué me faltaría hacer? Dividirlo entre 3. Exacto. ¿Cierto? Efectivamente. Entonces, estos no son los coeficientes del cociente. Para que sean los coeficientes del cociente, me doy cuenta acá. ¿Es mónico? No, no es mónico. Ah, entonces tengo que dividirlo entre ese coeficiente. En este caso lo divido entre 3, pues. Ya, voy a borrar acá. Entonces, dado que no es mónico, entonces lo divido entre 3, pues. 3 entre 3, 1. 15 entre 3, 5. Y luego te queda m menos 10 entre 3. Esos que acabo de escribir con rojo, esos sí vienen a ser los coeficientes del cociente. ¿Ah? Estos no son. Entonces, la suma de los coeficientes del cociente dice que es igual a 5. Eso lo dice el enunciado del problema. Ahí lo dice. Por eso es que estoy sumando e igualando a 5. 1 más 5 más m menos 10, todo eso sobre 3 es igual a 5. Bueno, ya haciendo las operaciones o cuentas respectivas por ahí, nos quedaría pues que m es igual a 7. El 5 se va, el 1 pasa para eso, menos 1, menos 3, 10 menos 3, 7. M vale 7, efectivamente. M vale 7. Ahora, y en el esquema, cuando tú sumas la última columna, tiene que darte el resto, y el resto es n por dato, ¿no? Entonces acá, por otro lado, 18 más 20 menos 2m sobre 3, esto tiene que ser igual a n. Como ya conocemos el valor de m, m es 7, así que habrá que reemplazarlo. 2 por 7, 14. 20 menos 14 sería 6. 6 entre 3, 2. Más 18, n vale 20. Y si n vale 20, bueno, ya reemplazamos en la expresión que se nos pide, ¿no? Raíz cúbica de m más n, que sería raíz cúbica de 27. Y esto es 3. La respuesta la encontramos en la alternativa E. ¿Queda claro, chicos? Todo claro, profesor.
Ahí vuelvo a reiterar porque algunos chicos me dicen, profe, pero a mí no me enseñaron a dividir. ¿Por qué se divide al final? Se divide precisamente porque el divisor no es mónico. Cuando es mónico, queda ahí. Queda ahí, o lo que es lo mismo, lo divide entre uno, pero va a quedar lo mismo, ¿no? Porque a los estudiantes preguntan muchas veces, profesor, pero cuando me enseñaron a mí Ruffini no se dividía. Claro, no se dividía, ¿por qué? Porque está trabajando con divisores mónicos. Pues si acá es uno, no tendría necesidad de dividirlo, pues. Pero en este caso, el coeficiente es 3, no es mónico. Bien, vamos al ejercicio 4. Entonces, chicos, a ver, vamos a ver qué dice acá. Dice, un polinomio P de X de sexto grado. P de X es un polinomio y es de sexto grado. Tiene raíz cúbica exacta. Y es divisible separadamente por X más 2 y 3X más 1. P de X es divisible. Ahí voy a utilizar esa propiedad que hemos visto en la teoría, ¿no? Además, si se divide por X menos 1, el resto es de 1728. Ahí es su término independiente. Ahí el término independiente de P de X, sabiendo que es un polinomio de sexto grado, tiene raíz cúbica exacta y es divisible separadamente por esto de acá. Entonces acá, de esta partecita, miren que P de X es divisible separadamente por X más 2 y 3X más 1, ¿qué puedo concluir ahí? O sea que acá me está diciendo que cuando yo divido P de X por X más 2, voy a obtener un cociente, llámale Q sub 1, y el resto es 0, porque es divisible, dice. Lo mismo, punto y coma. P de X, cuando lo divido por 2 o 3X más 1, perdón, 3X más 1, también voy a obtener un cociente Q sub 2, y el resto es 0. Cuando lo divido separadamente por X más 2 y 3X más 1, entonces, en este caso es divisible. ¿Qué se concluye gracias a una propiedad? ¿Qué puedo concluir acá? Es divisible por el producto de los dos divisores. Así es, exacto, eso es. Es divisible por este producto. Acá obviamente que va a haber un cociente, Q de X, ¿no? Es diferente y el resto es 0. Es divisible por el producto. Es divisible por el producto. Bien. Ya, entonces, hasta ahí me ayudó esa parte. Hasta ahí me ayudó esa parte. Entonces, de acá, aplicando el algoritmo de la división, acá en este esquema, asterisco, aplicando el algoritmo de la división, acá yo concluiría que el dividendo va a ser igual al divisor, que es esto, por el cociente, más el residuo. Dividendo es igual a divisor, ojo, divisor por cociente más el residuo. Pero como es divisible, esto es 0. Ya no lo debería escribir. Ya, bueno, me ayudó el algoritmo ahí también. Todos van a jugar su partido acá. Ya tengo esto. Ahora miren acá, dice que ese polinomio P de X es de sexto grado y tiene raíz cúbica exacta. Esto de acá, voy a subrayarlo, me parece interesante esto. Es de sexto grado, de grado 6, y tiene raíz cúbica exacta. ¿Cómo tendría que ser P de X entonces? De grado 6 y tiene raíz cúbica exacta. Es ahí donde ya, con esto que está subrayado con turquesa, yo concluyo que el P de X tiene que ser así, ¿ve? De grado 6 y raíz cúbica exacta. Entonces, esto tendría que ser un X más 2 elevado al cubo
por un 3x más 1 elevado al cubo. Ahí está. Entonces significa que este q de x que está acá, ¿quién fue? Ese q de x tendría que haber sido un x más 2 al cuadrado, para que forme el x más 2 al cubo, multiplicado por 3x más 1 al cuadrado, para que forme el 3x más 1 al cubo. Ese q de x tiene que ser así. ¿Para qué? Porque ya aquí, si tú operas, ¿de qué grado te quedaría esto? En primer lugar, ¿de qué grado nos quedaría? Seis. De grado 6. De grado 6. ¿Y tendrá raíz cúbica exacta? Sí. Claro. Es lo que quiero, ¿no? Que sea de grado 6. ¿Ves? Eso que está subrayado con turquesa en el enunciado, uno lo deduce. ¿Qué debe pasar para que sea de grado 6 y que tenga raíz cúbica exacta? Ah, tiene que ser pues un x más 2 al cubo por 3x más 1 al cubo. Ahí sí es de grado 6. Porque el primer factor se hace de grado 3, el otro factor también se hace de grado 3, y cuando multiplico me queda de grado 6. Y cuando le saco raíz cúbica, perdón, tiene exacto. La raíz cúbica se va con los exponentes. Entonces nuestro p de x tiene que ser así. No me queda otra. Para que cumpla todas las condiciones. Que sea divisible separadamente por x más 2 y 3x más 1. Además que sea de sexto grado. Y además que tenga raíz cúbica exacta. Tiene que cumplir esas tres condiciones. Y como lo hemos construido teniendo en cuenta esas condiciones, el p de x que concluir que es así. El p de x tiene que ser así definitivamente. Bien. Por acá están los comentarios. Es lo que más o menos lo que he dicho. Ajá. Ahí está. Así es. P de x tiene que ser así, pues definitivamente, ¿no? Q de x. Pero además, por dato, ya en la parte final dice, si este polinomio P de x se divide por x menos 1, el resto es de 1728. Ojo, ahí, ¿no? Si P de x, que ya lo encontré, si el P de x, cuando lo divido por x menos 1, da como resto, dice, da como resto 1728. Y en esta parte donde voy a aplicar el teorema del resto, pues. Es ahí donde voy a aplicar el teorema del resto. ¿Puedo aplicarlo? Claro, porque el divisor tiene esa forma, ¿eh? ¿Te acuerdas que en la teoría dije, ojo, para aplicar el teorema del resto, el divisor tiene que tener esta forma, o una expresión que mediante un cambio de variable agarre esa forma? Y en este caso lo tiene, ¿no? En ese caso lo tiene. Entonces aplicas el teorema del resto, ¿no es cierto? Para esa división anunciada, es el P de x por x menos 1. Ajá. Por lo tanto, aplicando el teorema del resto, ya hemos visto que se define así como forma práctica. Acá un ratito porque ahí en la diapositiva está comentado así directamente. ¿Cómo aplicamos el teorema del resto acá? Con dos pasos dijimos. Paso número 1, el divisor lo igualamos a 0. A x menos 1 lo igualo a 0. Paso número 2, acá despejo la variable, x igual a 1. Y paso número 2, en el dividendo, donde vea x, considero 1. Opero y ahí está el resto. O sea que el resto, según el teorema, el resto lo vamos a tener así. En el dividendo donde vea x, considero 1. P de 1. P de 1 es el resto. ¿Qué por dato cuánto es? El problema me dice que el resto es 1728. Por eso que acá concluye, ¿no? Que P de 1 tiene que ser 1728. Ya está aplicando el teorema del resto ahí, pues. Ya está aplicando el teorema del resto. Así es, por teorema del resto, como dice por ahí, ¿no? Acá está. Un ratito. ¿Quién es P de 1? Reemplazas, pues. En lugar de x ponemos 1. Sería 1 más 2, 3 elevado al cubo. 3 por 1, 3 más 1, 4 elevado al cubo. Y esto lo igualas a 1728.
Bueno, ahí tendría que elevar 3 al cubo 27, 4 al cubo 64 y me queda que K vale 1. Por lo tanto, el P de X va a ser pues X más 2 elevado al cubo multiplicado por 3X más 1 elevado al cubo. Ese es nuestro polinomio. Ahora, te piden el término independiente. Sabemos nosotros también, eso lo vimos en la semana 5. ¿Cómo hallamos el término independiente, chicos? P de 0. P de 0, así es. P evaluado en 0. Y ahí reemplazas el valor de X en 0, operas, y te quedaría precisamente el término independiente, que en este caso es 8, según lo que aparece por ahí. La respuesta la encontramos en la alternativa C. Todo polinomio, cuando lo evaluamos en 0, nos da o nos arroja el término independiente. 0 más 2, 2 al cubo, 8. 3 por 0, 0 más 1, 1 al cubo, 1. 8 por 1, 8. El término independiente es 8. Bien. Vamos entonces al ejercicio número 5. A ver, chicos, ¿qué nos dice? A ver, vamos a ver acá. Dice, un campesino cosechó en el primer día X menos 2 elevado a la 2021 granos de maíz. Y en el segundo día, bueno, esta otra cantidad de granos de maíz. Primer y segundo día. Si distribuye los granos acumulados en las cosechas de ambos días en sacos, en cada uno de los cuales quepan esta cantidad de granos, indique el polinomio que representa la cantidad de granos sobrantes. Bueno, a ver, más o menos acá. Acá. Digamos que esto de acá es la cantidad de grano de maíz del primer día. Acá está X, acá está acumulada la cantidad de granos que ha cosechado el primer día. Y por acá aparecerá la cantidad de granos que se ha cosechado el segundo día, ¿no? Entonces acá está. X menos 1 elevado a la 2022 más 7. Esta es la cantidad de granos total. Lo que ha cosechado el primer día y el segundo día. Esta es la cantidad total de granos que tiene. Ahora, él lo va a distribuir, si distribuye los granos acumulados en las cosechas de ambos días en sacos. Todo esto lo va a distribuir acá en sacos. En sacos. ¿No? Por acá también. En sacos, así. Puntos suspensivos por acá. No sé cuántos sacos habrán. Creo que lo que me preguntan es más. Ahí está. Ajá. Bueno. Ahora, si distribuye los granos acumulados en las cosechas de ambos días en sacos, en cada uno de los cuales quepan esta cantidad. En cada saco hay esta cantidad. Hay X cuadrado menos 3X más 2 granos. En cada saco, ¿no? Se supone que todos están con las mismas características. Entonces, indique el polinomio que representa la cantidad de granos sobrantes. ¿Qué tendría que ser acá? Si a todo esto le puedo llamar un D de X. D de X es la cantidad total de granos que acumuló en los 2 días. ¿No? Porque hay 2 días. Cosechó el primer día, cosechó el segundo día y ahí tiene la cantidad de granos. D de X es la cantidad total. Y esto de acá me puede ser el D de X. D de X, ¿qué cosa es? Es la cantidad de granos que hay en cada saco. Entonces, si yo lo quiero ver acá en mi esquema, si yo quiero dividir esto, el D mayúscula por el D minúscula, entonces, bien, partiendo de la lógica que el D mayúscula es la cantidad total de granos que tiene ese campesino, acumulado en los 2 días. Y el D minúscula es la cantidad de granos que hay en cada saco.
Una vez más, cuando yo divido acá, obviamente contiene un cociente y un residuo. ¿El cociente qué estaría representando en el contexto del problema? La cantidad de sacos. Cantidad de sacos, número de sacos, efectivamente. El cociente de esa división es el número de sacos, cantidad de sacos. Y el R de X, el turquesa, Los granos que sobran. granos sobrantes. Estos son los granos sobrantes. Los granos sobrantes. Así es. Es lo que me pide finalmente, ¿no? Indique el polinomio que representa la cantidad de granos sobrantes. Entonces me están pidiendo el resto. Me están pidiendo el resto de hacer esta división. Listo. Ya está. Entonces tengo que dividir acá y me interesa el resto. ¿Ah? El resto es lo que me interesa. Esto de acá, en mi esquema. A ver, vamos a ver rápidamente. Esto es la cantidad total. El primer día y el segundo día. Junto y esa es la cantidad total. Q de X, la cantidad de sacos utilizada por el campesino. Por el algoritmo de división me quedaría esto, ¿no? Entonces acá está. Dividendo es igual a divisor por cociente más el resto. Ahí está. Bien. R de X representa la cantidad de granos que sobran. Correcto, ya lo había anunciado. Ahora esto lo puedo factorizar. Sí, grado 2. ¿Eso qué significa? Que el máximo grado que podría tomar el resto es de grado 1, ¿no? Por teoría. Por teoría. Si el divisor es de grado 2, el máximo grado que puede tomar el resto es 1. Entonces sería AX más B. Ahí está, o MX más N, ¿no? Como lo he puesto ahí, MX más N. El resto tiene que ser así. MX más N. Bien. Reemplazando. Me quedaría el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo que tiene que ser como máximo de grado 1, tomando en cuenta que el divisor es de grado 2. Ya, correcto, muy bien. Ahora, como les había anunciado, puedo factorizar esto. A ver, un ratito para ponerlo de otro color porque no lo veo. Esto de acá se puede factorizar. Y queda así. Ahí está bien. Es x cuadrado menos 3x más 2, lo factorizo, aspa simple y te queda x menos 2 por x menos 1. Bien. Entonces, ¿qué tendríamos acá? El objetivo es encontrar m y n y se acabó el problema. Para eso, evaluamos. Como x, esa división es válida y aplica para cualquier valor para x, considero acá, ¿qué pasa cuando x vale 1? ¿Por qué x vale 1, profesor? ¿Y por qué no tomas cualquier otro valor? ¿Por qué? Saco provecho, porque en realidad x puede tomar cualquier valor, sino que sacamos provecho porque si x vale 1, este se hace 0 y anularía todo esto de acá. Que por cierto me facilita dado que q de x no lo tengo. ¿No es cierto? Q de x no lo tengo. Entonces, por eso es que evalúen x igual a 1. Otro valor donde puedo anunciar acá es x igual a 2, para que esto se vaya y también se vaya todo esto. Entonces, con esos dos juegos, con esos dos valores juego. Cuando x vale 1, al reemplazar acá, todo donde vea x vale 1, me quedé así. 1 menos 2 sería menos 1 elevado a la 2021, más 1 menos 1, 0 elevado a la 2022, más 7 es igual, acá me queda 0, ¿no es cierto? Porque si acá es 1, 1 menos 1, 0, y 0 por algo, 0, esto se va. Y me quedaría m por 1 más n. Bueno, ahí nos va a quedar una ecuación con m y n. Concluimos que m más n es igual a 6, ¿no? Bien, porque menos 1 elevado a una potencia impar te queda menos 1, 7 menos 1, 6. M más n es 6. Ahora, el otro valor que habíamos anunciado, ¿cuál era, chicos? Que me sirve precisamente para el problema. 2. X igual a 2. Así es, para x igual a 2 también hacemos lo mismo, reemplazo y me va a ayudar mucho, me va a dar muchísimo porque esto va a ser 0 y 0 por algo, 0. Esto se va. Así que reemplazas. Cuando x vale 2, 2 menos 2, 0, bueno, haces tus operaciones por acá y en el segundo miembro de la igualdad te queda m por 2 más n. M por 2 más n, lo cual arroja la siguiente ecuación. Dos ecuaciones con dos variables, bueno, basta restar 2 menos 1 o de cualquier manera, ¿no? Ya es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo concreto es que de 1 y 2 salen los valores para m y n. M vale 2, n vale 4.
Entonces, como el resto era mx más n, acá lo habías considerado, el resto era mx más n, reemplazas los valores. Entonces, el resto es 2x más 4, porque m vale 2 y n vale 4. Y no te olvides que lo que te piden es el resto, ¿no? Que es el polinomio que representa la cantidad de granos sobrantes. La respuesta la encontramos en la alternativa D. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesor. Bien. Y acá que dice, si el resto de dividir este polinomio, que es un polinomio de grado 2019, mira, por q de x, que es x cuadrado más x más 1, es r de x, calcula r de 5. Bueno, acá tenemos un polinomio p de x, no me importa que p de x así, es de grado 2019. El divisor es x al cuadrado más x más 1, mira. Ahí está. El resto de dividir esos polinomios es r de x. Dice el resto es r de x. Y me están pidiendo ahí r de 5, más o menos esto. A ver. Yo creo que sería descabellado pensar en aplicar Horner, ¿no? Termine el examen y no terminamos de dividir eso. No es una buena idea aplicar Horner, pese a que tengo el dividendo y el divisor. Sí lo tengo. Pero imagínense, para completar eso, 2019, no está el 2018, sería 0x al 2018, 0x al 2017, y nos vamos allá de 0, 0, 0, que se puede hacer de repente en un momento libre que yo tenga. Pero en un examen ni te ocurre aplicar eso. Entonces, ¿qué podría hacer ahí? Si me está pidiendo el teorema, el resto, pienso en el teorema del resto, pero para el teorema del resto, ¿tiene la forma? ¿El divisor tiene la forma? Como me piden el resto, o algo como el resto, entonces pienso rápidamente en el teorema del resto, pero me doy cuenta que el divisor no tiene la forma, porque para aplicar el teorema del resto, el divisor tiene que ser de la forma ax más b. El dividendo no me interesa como sea. El dividendo no me interesa como sea. El divisor es el que me preocupa. Pero este divisor no tiene esta forma. Pero quizá lo pueda generar, ¿no? Quizá lo podríamos generar. Recuerden que es cuestión de arreglar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, le digo yo, qué pasaría si yo acá multiplico por x menos 1? Y acá, obviamente, también por x menos 1. Hay que tomar en cuenta ahí lo siguiente, que cuando le dije la teoría, ¿no? Cuando se multiplica el dividendo y el divisor por una expresión, ¿qué pasa? Lo puse en un ejemplito numérico también. ¿El residuo también es multiplicado por x menos 1? Así es, el resto también queda multiplicado. Ten cuidado, porque si tú has multiplicado el dividendo y el divisor, ten cuidado, porque el resto también te está quedando multiplicado por x menos 1. Ahora, ¿por qué multiplica por x menos 1, profesor? ¿Por qué? Porque ya acá en el dividendo no me interesa qué es lo que quede. Acá me queda un q de x, digamos, porque es p de x por x menos 1. Pero acá cuando multiplicas este factor turquesa con este factor rojo, te quedaría x al cubo menos 1. Una diferencia de cubos. Y eso ya lo puedo ver como un binomio. Porque si al x cubo le llamo un z, entonces esto de acá me va a quedar así. El x al cubo, tú mentalmente le llamas un z, entonces sería z menos 1. Ya tiene la forma deseada. Ya tiene la forma deseada. Eso es lo que voy a hacer. Pero ten cuidado que tu resto va a quedar multiplicado por x menos 1. ¿No? Mucho cuidado. El resto va a quedar a mérito de ¿qué? De que se ha multiplicado el dividendo y el divisor. Pero por lo menos ya puedo aplicar teorema del resto, porque el divisor ya me quedó así, haciendo un cambio variable. Eso es lo que voy a hacer acá. Atención. Ahí está, multiplica por x menos 1 arriba y abajo. Ahí está multiplicando por x menos 1 arriba y abajo. Entonces acá opera, ahí mira, te da aquí una diferencia de cubos. Mira, se logra ver en el divisor. Ahí, cuando multiplicas, te queda una diferencia de cubos. Y ya pues, ahí aplico precisamente el teorema del resto, pues en su versión variante, ¿no? El divisor lo igualamos a 0, eso es lo que es el teorema del resto, es decir, x al cubo es igual a 1. Y arriba voy a buscar que aparezca el x al cubo. Arriba buscamos, hay que arreglar, hay que multiplicar y hay que arreglar eso, pues, ¿no?
preparando el divisor para reemplazar. Ya está, miren, ahí tendríamos el x a la 2019, lo escribo como x al cubo, elevado a la 673, 3 por 3, 9, 7 por 3, 21 a 2, 6 por 3, 18, sí, está bien. El x a la 200, siempre busco que aparezca el x al cubo, porque es lo que vas a reemplazar. Siempre busca que aparezca el x al cubo. Por eso el x a la 200 lo escribo como x al cubo, elevado a la 66 por x al cuadrado. El x a la 100, x al cubo, elevado a la 33 por x. Siempre que aparezca el x al cubo. El x a la 50, x al cubo, elevado a la 16, será 48 por x al cuadrado. Nótese que ahí se está viendo el x al cubo, el x al cubo. Entonces, este x al cubo, donde aparezca, lo reemplazas por 1. Acá, donde aparezca, vas a ir reemplazándolo por 1 y así sucesivamente. Ahí. El dividendo lo preparamos, lo arreglamos, digo yo, ¿no? Pues preparando el dividendo. Preparando el dividendo. Ya, es el resto, ¿no? Pero es el resto falso, ¿no? Porque ese es el resto que me está quedando multiplicado por x menos 1. Ahí está, por ese R mayúscula, ¿no? Ya reemplazando, donde vea x al cubo, le pongo 1. Donde veamos x al cubo, le pongo 1. 1 elevado a 673, menos 2 por 1 a 63 por x cuadrado. Hay que hacer operaciones ahí. Entonces ahí me va a quedar así, ¿no? X menos 1 por menos 6x al cuadrado más 8x, ¿no? Multiplicando, ahí me quedaría, pues ya multiplico, sería menos 6x al cubo, luego te quedaría más 14x cuadrado, menos 8x. Se ha multiplicado todo esto y se ha simplificado. Acá te queda esto por esto, menos 1 por esto, menos 1 por esto de acá. Se ha operado ahí, se ha operado y se ha simplificado. Bien, entonces, pero como el x al cubo es igual a 1, nuevamente lo reemplazo por acá. Ajá. Como el x al cubo es igual a 1, acá veo un x al cubo, lo reemplazo también y te queda pues 1 por menos 6, menos 6. Pues es el resto, pero el resto falso, no es el resto verdadero, el resto que tú buscas, porque ese resto está quedando multiplicado por x menos 1. No es que tú has multiplicado al dividendo y al divisor, entonces el resto también va a quedar multiplicado. Y ahí se ve, mira, cuando tú factorizas, ojo, factorizo 2 y te queda x cuadrado menos 4x menos 3. Factorizas una vez más y te queda eso. Este es el factor que está quedando multiplicado acá, ¿ven? Quiero que te veas. ¿Te acuerdas que multipliqué acá tanto el dividendo y el divisor? Acá también está quedando multiplicado, ¿ven? Este es el factor que está quedando. Ahí aparece. Cuando tú haces tus cálculos, aparece ahí. ¿Por qué? Porque al dividendo y al divisor también lo has multiplicado por x menos 1. Entonces el resto también queda multiplicado por x menos 1. Entonces, ¿cuál es el verdadero resto? ¿Cuál sería el verdadero resto, entonces? ¿14x más 6? Claro, 2 por 7x más 3, ¿no? Así es. Y esto es lo que decías, ¿no? 14x más 6. Es lo que queda, pues, ¿no? Sácale el factor que ha quedado multiplicado. Ya lo identificaste. Ah, no, este está saliendo acá. ¿Por qué? Porque multipliqué al dividendo y al divisor. Eso lo debo sacar. Entonces el resto verdadero es 2 multiplicado por 7x más 3, o lo que es lo mismo, 14x más 6. Y como te piden R de 5, reemplázalo. Cuando equivale a 5 sería 14 por 5 más 6. 76, la respuesta la encontramos en la alternativa A. Ahora, como repito, ahí, pues, si te dan el dividendo y el divisor, tranquilamente se puede aplicar Horner, pero no es una buena alternativa, digamos, ¿no? Por la cantidad de términos que tiene el dividendo. Mira, es de grado 2019. Si lo completas nomás, creo que acaba el examen y no termina de completar el polinomio. No te alcanzaría ni tiempo ni papel. Entonces, rápidamente uno busca una salida. Y como me piden el resto, pienso en hacerme el resto, pero hacemos que cumpla las condiciones, pues. Bien. Vamos al problema número 7. Dice, se desea repartir esta cantidad de juguetes entre esta cantidad de niños de un albergue por Navidad, donde X es entero y X es mayor o igual que 3.
Alguien observa que repartiéndolos equitativamente sobrarán algunos regalos, así que compran 2x menos 4 regalos más. De forma que al repartirlos equitativamente no sobra ninguno. Indique el valor de R menos S. Entonces, cuando quiere repartir esta cantidad entre esta cantidad de niños, uno se da cuenta que sobrarán algunos regalos. Esto de acá, cuando quiere repartir entre esta cantidad de niños. Entonces, para eso se compran más regalos para repartir de forma equitativa y que no sobren. Entonces, en total, ¿cuál es la cantidad de regalos que vamos a donar? En total, ¿cuál es la cantidad de regalos que se va a donar? Porque se toma una decisión, ¿no? Primero se tiene rojo. Rojo es la cantidad inicial. Pero cuando se tiene rojo, y dice, bueno, vamos a dividir entre la cantidad de niños, sobran algunos regalos. Entonces se toma una decisión, vamos a comprar algunos regalos más. Entonces, ¿cuál sería la cantidad total de regalos que se va a donar? Es eso, ¿no? El Rojo más rojo lila. más el morado. Así es, rojo más lila, pues, morado, ¿no? Rojo más morado, efectivamente. Esa es la cantidad total de regalos que se van a dar. Eso es lo que se va a dar. El rojo más morado, efectivamente. Esa es la cantidad total de regalos. Con esa cantidad total, repartiendo equitativamente a cada niño, entonces ya no va a sobrar nada. O sea, el resto va a ser cero. Esa es la cantidad total. Rojo más morado, efectivamente. Ordenándolo, bueno, ordenándolo ahí, Rx a la cuarta, Sx al cubo, menos 4x al cuadrado, menos 18 más 2 sería menos 16, menos 4 menos 4 menos 8, ahí está. Esa es la cantidad total de regalo que se habla. Entre la cantidad de niños, ahí está la cantidad de niños. 3x cuadrado menos 6x menos 4, está completo y ordenado, grado 2, grado 1, grado 0. Cuando yo divida eso, el cociente que me va a representar, el cociente de esa división, ¿qué me representaría? La cantidad de juguetes por niño. Claro, la cantidad de juguetes que le corresponde a cada niño, efectivamente. La división, porque esto de acá, el dividendo es la cantidad total de regalos. El divisor es la cantidad de niños. El cociente me va a representar la cantidad de juguetes o de regalos que le corresponde a cada niño. Y el resto es cero, pues, ¿no? El resto es cero porque dice que no sobra ninguno al final. Bien, entonces es una división exacta. Es una división exacta, ¿no es cierto? Entonces necesito hallar R y S. R y S. Entonces, bueno, ahí es donde aplicamos, la división es exacta, claro. Aplicamos Horner invertido. Horner invertido. Ahí quiero hacer un encárpite. Horner invertido lo debes aplicar solo cuando la división sea exacta. Como en este caso. La división exacta porque con esa cantidad total ya no sobra ningún regalo. Por lo tanto, se trata de una división exacta. Entonces, en principio, si quieres aplicar Horner invertido, lo aplicas cuando tus variables aparezcan al inicio. ¿Ve? El R y el S están al inicio. Porque si aplicas Horner normal, tendrías que empezar así, ¿no es cierto? R, S, menos 4, menos 16 y menos 8. Ese es con Horner normal. Pero como vas a aplicar Horner invertido, entonces como su nombre lo invertimos. Ese R y S que está al inicio, lo pasas al final. Y al final es más fácil porque sumamos directamente. ¿Te acuerdas del esquema? Entonces, por eso aplicas Horner invertido, ¿no? Bueno, en realidad puedes aplicar Horner directo. No digo que no se puede, sino que, bueno, hay mayores cuentas que realizar y, bueno, a mayor cantidad de operaciones, pues estamos expuestos a cometer algunos errores. Pero sí se puede aplicar Horner normal, ¿eh? Sino que la bondad que tiene Horner invertido es que el R y el S que está al inicio, entonces empezaría así, ¿no? Menos 8, empezamos con menos 8, con menos 16, pero arriba, menos 4, S y R, lo invertimos. Pues el nombre de Horner invertido. Se invierte tanto el dividendo como el divisor, pero el esquema es el mismo. El esquema es exactamente el mismo, simplemente invertimos el dividendo, el divisor, el cociente también va a quedar invertido.
El resto no me preocupo porque es 0, dado que es exacta. Entonces, aplicamos con invertido. Miren acá. Ya no empezamos con R, sino empezamos con menos 8. Mira, menos 8, menos 16, menos 4, S y R. El divisor también está invertido. Mira, arranca con menos 4. Y los demás van con signo cambiado. Menos 6, 6. 3, menos 3. Grado divisor 2, contamos. 1, igualito a 1, 2. Ahí está. Y empiezas a trabajar. Igualito, el mismo esquema. Solamente estás invirtiendo los coeficientes del dividendo y del divisor. Pero, repito, para aplicar con el invertido, tu división tiene que ser exacta. Exacta, como en este caso lo es. Y lo demás ya es conocido. Ya es historia conocida. Entonces, menos 8 entre menos 4. 2. Multiplicas 2 por 6, 12. 2 por menos 3, menos 6. Sumamos, acá te queda menos 4. Lo divido, menos 4 entre menos 4, 1. 1 por 6, 6. 1 por menos 3, menos 3. Sumamos, acá te queda menos 4. Divido, menos 4 entre menos 4, 1. 1 por 6, 6. 1 por menos 3, chao. Chocamos con la pared, ahí queda. Ahora sí, esto sumaría, ¿no? Y como es una división exacta, esto tiene que darte 0. Pues cuando sumas acá, tiene que darte 0 y tiene que darte 0 y se acabó el problema. Se facilita bastante, ¿te das cuenta? Entonces acá sumamos, como es exacta, este es 0, este es 0. Por lo tanto, S es igual a menos 3, ¿no es cierto? S y R vale 3. ¿Qué me pedía? La diferencia, R menos S. R menos S me quedaría 3 menos 3, 6. La respuesta la encontramos en la alternativa C. ¿Comentarios, chicos, por favor? Todo claro, profe. Bien. Y por último, acá tenemos rápidamente, dice, hay el resto de dividir este polinomio P de X por D de X. ¿Puedo aplicar Horner? No sería una buena idea, también porque es de grado 16, ¿no? Si fuera de grado 4, no. Si no estuviera esto, yo pensaría por Horner, pues, pero este 4 sería 4 por 4, 16, 16. Claro que se puede hacer, no digo que no se puede hacer, pero no es lo recomendable, pues. Ajá. Bueno, entonces aquí tendríamos lo siguiente, arreglando un poco la expresión, nos quedaría 3x cuadrado, me arreglo el dividendo, ¿no es cierto? Ahí está, 3 por x cuadrado más x, todo esto al cuadrado, menos 17, arreglo el dividendo, lo estoy arreglando. ¿Por qué? Porque ya estoy pensando en aplicar el teorema del resto. Ahí está. Mira, el dividendo lo hemos arreglado, ya lo hemos arreglado. Profesor, pero no puedo aplicar el teorema del resto porque me dijo que en el teorema del resto el divisor tiene que ser de esta forma, ax más b. Te dije que puede ser así, o una expresión que mediante un cambio de variable se pueda volver así. Y entonces ahí yo lo veo así, voy a pensar en un cambio de variable. Hacer que x cuadrado más x sea un z, por ejemplo. Ajá. Bueno, ahí no lo he visto así, pero yo lo veo así. Este de acá es un z para mí. En nuestra cabecita ese es un z y me queda z menos 3. Y esto ya tiene esta forma de acá. A vale 1 y b vale menos 3. Ese va a ser mi cambio de variable. Pero al hacer ese cambio de variable ya tienes que pensar que arriba tienes que buscar que aparezca el x cuadrado más x. Arriba tienes que buscar que aparezca el x cuadrado más x para que lo pueda reemplazar. O el z, que lo estoy llamando yo, ¿no? Por eso que ya se arregló ahí, pues. Ya se arregló ahí. Entonces, ahí aplicamos rápidamente, acá termino ya, chicos, teorema del resto. El x cuadrado más x es el z que yo tengo en la cabecita, ese es el z. Entonces, no despejo x, sino despejo el z, es decir, el x cuadrado más x. No despejo el x, sino despejo el z. ¿Quién es el z? X cuadrado más x. Y ese z lo busco hacia arriba. Donde aparezca z, que es x cuadrado más x, lo reemplazas y se acabó. Ahí liquidas el problema. Como ya lo tienes arregladito, reemplaza, el z vale 3, el z para mí es x cuadrado más x. X cuadrado más x y yo le llamo z, mentalmente, ¿no? Entonces reemplaza donde vea z, reemplaza por 3, hace tus operaciones y se acabó el problema. Teorema del resto. La respuesta en este caso la encontramos en la alternativa E. Bien, chicos, ahí acaba nuestra sesión el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención prestada. Ya nos reencontramos el próximo lunes. Dios mediante, les comparto las claves de los propuestos. Ahí va, chicos. Ahí está. De mi parte nada más. Agradecerle una vez más. Y nos vemos el próximo lunes. Buen inicio de semana para todos. Cuídense muchísimo, chicos. Nos vemos.